¿qué tal? Eh, Espero que se encuentren bien. Mi nombre es José Mario Salde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía de un periodista que en este momento eh, está siendo invitado a diversas plataformas, porque ha sacado un libro que se basa en su tesis doctoral, que le ha permitido obtener el grado de doctor de filosofía por la Universidad de San Marcos. Em, es una tesis titulada El fracaso de la República, el predominio del jacobinismo militar y civil, la ausencia de un pensamiento conservador moderno y el civilismo en el siglo XIX. Estoy con Víctor Andrés Ponce. Víctor Andrés, espero que te encuentres bien. Buenas, José Mario, gracias por la invitación. Muy honrado estar en tu programa y conversando contigo. Esta vez estamos haciendo al revés. Tú eres el entrevistado. Bueno, Gracias. Víctor Andrés, el libro se titula Contrarrevolución de los Andes, ensayos sobre el jacobinismo revolucionario y el fracaso de la República. No sé si lo puedes mostrar. Bueno, esta es la carátula del libro. El libro ha sido publicado por el Fondo Editorial de la UCI. Está en las principales librerías de Lima y también se vende digitalmente en la plataforma del Estado peruano, exactamente en una plataforma del Estado peruano donde venden los fondos editoriales de las universidades, ¿no? Bien. Em, la pregunta de rigor es, ¿qué te llevó a investigar sobre este tema en concreto? Bueno, uno de los problemas del Perú es la permanente inestabilidad, ¿no? Y esa inestabilidad siempre ha estado asociada a la idea de que el Perú está en permanente refundación, ¿no? Cada líder, cada caudillo, cada sector, cada facción, cuando inicia o plantea un proyecto político, siempre está planteando de volver a mover la rueda de la historia. Son los iniciadores de la historia, son los refundadores de la historia. Yo diría que el Perú siempre está de revolución en revolución. Y esa manera de ver la historia, de ver el proceso político, de ver las instituciones, siempre me pareció, digamos, desde que yo abandonara mis tesis marxistas iniciales en la universidad, siempre me pareció que era la causa del subdesarrollo, ¿no? Del subdesarrollo, de nuestra condición de país no desarrollado. Y ya, digamos, desarrollando mi, mi carrera en filosofía, en el doctorado, me di cuenta que esto se podría asociar a la idea de república, a la idea de una red institucional que se crea para controlar el poder y para gobernar una sociedad. En ese sentido, yo llegué a la conclusión que el proyecto republicano era un fracaso, de principio a fin. Y la causa de ese fracaso era esta idea de considerar la revolución permanente, por parafrasear a una tesis de Trotsky, ¿no? El Perú está en revolución permanente. Y así viene sucediendo desde la independencia, ¿no? Yo diría que por ahí llegué yo. Bien, y el- sería interesante reflexionar un poco, que tú lo haces en el libro, em, cómo partes de la premisa de la existencia de un fracaso de la vida republicana, ¿no? Y de cómo la república, en lugar de reconocer los derechos, por ejemplo, de los pobladores andinos, indígenas, eh, termina oprimiéndolo, sobre todo en lo que corresponde al despojo de la tierra, ¿no? Es un tema en el que tú lo acentúas. No sé si quisieras mencionar un poco al respecto a lo Sí. que tiene que ver con el inicio de la República, ¿no? Mira, cuando se produce la independencia del país, la mayoría de las tierras, la abrumadora mayoría de las tierras del Perú, estaban bajo control del mundo indígena, del,
de las sociedades andinas, de las comunidades campesinas, a través de sus representantes, los curacas y las noblezas supérstites. ¿Ya? Pero lo cierto es que la mayoría de las tierras del Perú estaban bajo esa realidad, ¿no? Hay un libro de Alicia del Águila que se llama Ciudadanía Corporativa. Este libro está basado en una tesis doctoral de historia en San Marcos y el asesor fue Antonio Zapata, Tony Zapata. Digamos, eh, eh, este libro es imposible de considerar contaminado de conservadurismo, de reaccionarismo, como quiera llamarse. Pero en ese libro se documenta, se sostiene que, por ejemplo, la mayoría de los contribuyentes antes de la época del guano eran indígenas. De los 200.000 contribuyentes, alrededor de los 200.000 contribuyentes eran indígenas. Entonces, pero hay algo más. Todos sabemos que ya los historiadores han señalado que el mundo indígena no apoyó la independencia, sobre todo en las batallas de Ayacucho y Junín, ¿no? Entonces, cuando llega San Martín y Bolívar al Perú, ellos vienen al país con una idea, esta idea de la ilustración de la Revolución Francesa, la idea de que hay una soberanía popular, hay una nación y hay un sistema de representación. Y la base de esos conceptos ilustrados era la igualdad ante la ley. Entonces, el primer objetivo en el que convergen los independentistas es en eliminar a las noblezas indígenas. Digamos, la independencia misma nace como una contradicción de las noblezas indígenas y cuando se redactan las primeras constituciones, ya las noblezas indígenas habían sido canceladas y las sociedades andinas se quedaron inermes, sin sus representantes, sin sus interlocutores. Y desde el momento de la independencia se empieza a producir el mayor despojo de tierras de la historia del Perú y uno de los mayores despojos de tierras de la historia de América Latina, ¿no? Este, eh, Eso tiene que ver con una matriz iluminista, con una matriz ilustrada, con una matriz que yo llamo el jacobinismo revolucionario, ¿no? Es decir, es esta aproximación filosófica que te lleva a creer que la razón es autosuficiente para conocer una totalidad social y por lo tanto desde los predios de la razón te puedes proponer una reingeniería total de la sociedad, ¿no es cierto? Este, esta matriz racionalista, también llamada racionalista metafísica, se convierte en jacobinismo revolucionario con los jacobinos de la Revolución Francesa, que lo convierten en teoría y práctica, ¿no? Por eso en la Revolución en Francia, por ejemplo, se hace tabula rasa prácticamente de todas las instituciones que la monarquía francesa había construido a lo largo de siglos de evolución a través de procesos de ensayo y error, ¿no? Bueno, esa matriz filosófica es la que predomina en la independencia y produce esta fractura de- del Perú en la que la república nace como enemiga, como fuente de despojo de la mayoría de los peruanos que, que digamos, que venían del virreinato, ¿no? Esa es más o menos la idea con respecto al mundo indígena, ¿no? Y su despojo, ¿no? Bien, y el problema ahí, creo yo, es el Estado, ¿no? Es decir, el Estado eh, se superpone a las realidades naturales y monopoliza la vida. Es decir, la vida se estatiza, digamos, ¿no? Eh, el Estado se vuelve propietario de todo lo común bajo esta Mm, ficción del contrato social, ¿no? Y sí, evidentemente hay un expolio, hay un despojo, sobre todo de algunas cosas que tienen como fundamento el derecho natural, ¿no? Como es la propiedad, ¿no? No habían, pues, títulos de propiedad, ¿no? En esa época, pero sí había un reconocimiento de derecho natural con respecto a la propiedad y que no se respetó porque el Estado inventa su propia normatividad, su propio derecho positivo, ¿no? Eh, sí, entonces, ahí el Estado, creo yo, también la idea de la estatalidad es lo que facilita lo que tú mencionas, ¿no? sí, mira,
digamos, si tratamos de ponerlo en concreto, mira, el vértice del poder del virreinato se reorganiza bajo esta concepción jacobina racionalista. Por ejemplo, mira, el virrey en el Perú era una autoridad que era nombrado por el rey de España, pero que tenía un contrapeso directo en el Consejo de Indias, que tenía un contrapeso en el juicio de residencia al que era obligado luego de terminar su mandato y su gestión, que tenía audiencias en Lima, que tenía oidores. Es decir, el virrey era un funcionario con un poder controlado. El primer control del virrey era el rey y su Consejo de Indias, sus audiencias. Y si tú te pones a pensar qué era un virrey en el Perú, de esta tradición que inauguraron los Habsburgo, los Austria, en el Imperio Español, ¿no? Y revisamos los textos de, de Platón y Aristóteles, cuando ellos hablan de este republicanismo antiguo, ellos hablan de que la república, en síntesis, es el gobierno de las instituciones para controlar el poder de uno, de pocos o de muchos, incluso de las mayorías, cuando se convierten en dictadura. Bueno, en el caso del virrey, uno podría incluso decir, había una especie de republicanismo en la manera como se controlaba el poder del virrey. ¿Qué sucede con la fundación republicana? Se arrasan con todas las instituciones existentes, con la República de Indios, con la República Española, y surge el presidente de la República, imitando al presidente de la República de los Estados Unidos, ¿no? Por eso hay unos textos de Víctor Andrés Belaúnde y del propio este, Octavio Paz que señalan que los presidentes latinoamericanos este, nunca eran dictadores o autócratas que nunca se había imaginado en la época virreinal, ¿no? Bueno, eso, por ejemplo, con respecto al vértice del poder, ¿no? Pero con respecto a la base del poder, ¿no? Aquí en el Perú, cuando se empieza a discutir las primeras constituciones, sobre todo José Faustino Sánchez Carrión y Luna Pizarro, empiezan a preguntarse cómo vamos a armar una república con la mayoría de la sociedad excluida. Los indígenas eran analfabetos, ya, eran analfabetos. Entonces ellos empiezan a preguntarse cómo vamos a armar una república si la idea de una república es el gobierno de la mayoría, ¿no? Entonces, tú sabes que en las primeras constituciones del Perú se establece que los analfabetos pueden votar hasta 1840 porque eran la mayoría y eran los principales contribuyentes. En la Constitución de 1828 se dice que podían votar en los sistemas de parroquias hasta 1840, seguramente con la esperanza de que la República educase al mundo indígena que era analfabeto en ese entonces. Bueno, esa era la realidad del siglo XIX y la realidad del mundo contemporáneo en general, ¿no? ¿No? En los imperios, en fin. Bueno, la República no educa a este mundo indígena. Lo que produce es el mayor despojo de tierras. Y ya hacia fines del siglo XIX se establece que el analfabeto no vota categóricamente. Cuando se inicia la República Aristocrática, el analfabeto ya no tenía derecho al voto. Y el mundo indígena queda excluido, despojado de sus tierras, es arrojado sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, sin derecho a propiedad y sin derecho a voto. Eso es la República. Eso es la República. Y lo que pasa es que todo esto ha estado ocultado por una leyenda negra que no nos ha permitido leer correctamente nuestra herencia virreinal, nuestra herencia hispana, y sobre esa base construir una idea de peruanidad y de proyecto hacia el futuro, ¿no? Y hay un hecho también importante, y es que, importante para lo que pasó posteriormente, ¿no? Y es que un sector importante de la nobleza criolla y también de los españoles que radicaban en Perú tuvieron que esconderse en el Real Felipe y luego hubo una epidemia y, y esa era la élite peruana, o sea, digamos, Mm. la élite que gobernó el Perú hasta la independencia fue esa élite que al final
padeció esta situación del encierro. eh, Déjame acordarme, vi un general importante que fue el que los estuvo protegiendo, que luchó también en la Mm. guerra de independencia, me voy a acordar. Pero bueno, em, yo creo que el Perú nace sin élite política. Ah, no, claro, Y claro, por todavía supuesto. es una sucesión de lo que podríamos denominar como ocurría en China, una sucesión de los señores de la guerra, que eran los generales que habían participado en el proceso de independencia, ¿no? Claro, y de ahí viene el militarismo que describe con maestría basada, ese militarismo. Ujú. Los señores, efectivamente, son los generales y los coroneles vencedores en las batallas de Ayacucho y Junín que llenan el vacío de poder que crea este proyecto republicano, jacobino, racionalista, que hace tabula rasa de todas las instituciones virreinales que se han construido a lo largo de 3 siglos. Por eso mismo, mira, qué revelador esto, ¿no? El primer presidente civil en ser elegido por el sufragio de la República Perdón, es, Ramón Rodil, ya acabo de encontrar el nombre. El famoso Ramón Rodil, el español que no quiso rendirse y estuvo en el Rey Felipe, en la fortaleza del Rey Felipe. Perdón, mi Andrés. sí, sí, bueno, no, te estaba desarrollando esta idea de los generales y coroneles victoriosos en Ayacucho y Junín, ¿no? El ejército vencedor de Ayacucho y Junín llena el vacío de poder que produce el proyecto republicano que elimina todas las instituciones, hace tabula rasa de las instituciones virreinales. Mira, la cosa es tan dramática que eh, Pardo, ¿no? Es el primer presidente civil elegido en 1872, es decir, medio siglo después de fundación republicana. Hasta antes de Pardo y el Partido Civilista, ¿no es cierto? ¿No? Todo había sido cuartelazos, golpes de Estado, insurrecciones de generalotes en nombre de la República y la nación peruana, ¿no? Esa es la realidad del Perú durante medio siglo de experiencia republicana, exceptuando algunos militares constructores, ¿no? Tampoco podemos generalizar. Ramón Castilla se propuso construir Estado, integrar regiones, vertebrar el país, pero esa es la realidad. Ahora, tú has dicho algo muy importante, el Perú nació sin élites. Claro, los, los, eh, los ejércitos libertadores si miramos las cosas, si miráramos con los ojos del presente, como suele hacer el jacobinismo revolucionario en su hermenéutica, ¿no? El jacobinismo revolucionario tiene una característica. Mira el pasado sin analizar las tradiciones del pasado, sino con las tradiciones del presente. ¿No es cierto? Si solo analizáramos a los independentistas con las tradiciones del presente, tranquilamente podríamos decir que los primeros antauros humanas, los primeros expropiadores, tanto de la élite peninsular como de la élite indígena, son los ejércitos independentistas, para no mencionar nombres. Pero nosotros no somos jacobinos revolucionarios. Tenemos que ver las cosas en su contexto histórico. Este, y efectivamente, o sea, la élite peninsular es eliminada, la élite criolla es eliminada, perseguida, pero lo más grave, la élite indígena es aplastada y desaparecida, ¿no? Digamos, eh, quizá no había otro camino, ¿no? Quizá no había otro camino de parte de estos ejércitos independentistas, porque déjame decirte algo, la élite indígena era la más defensora acérrima del rey español, era la más virreinal. Por eso Eran monárquicos, sí. ¿sí? Por eso mismo, mira, el sur del Perú, tú sabes, la independencia se proclama en 1821. El sur del Perú no reconoce la independencia hasta pasado la década del 30. No, creo que el hecho más que mejor representa lo que manifiestas, que es algo totalmente cierto, es que por eso Perú justamente fue independizado, ¿no? Digamos, las grandes tropas de los realistas estaban constituidos por indios peruanos.
Así es, Las así tropas es. de los ejércitos de Bolívar y San Martín eran de tropas foráneas y una pequeña minoría peruana, pero en realidad eran foráneos, ¿no? No eran peruanos. El indio Efectivamente. peruano era realista. Ahí hay que entrar también a otra discusión, ¿no? Que lamentablemente extendería demasiado esta entrevista y que tiene que ver con, y para mí también es importante, aunque no lo abordas directamente porque evidentemente tampoco no tiene que ver con la investigación per se, pero creo que es importante mencionarlo cuando hablamos de la época del virreinato, del este tránsito abrupto y dramático que se da cuando hay una sucesión en España de la Casa Habsburgo a los Borbones, ¿no? Creo que los Borbones, con sus ideas en efecto ilustradas, con la construcción de la administración pública, la recaudación, los impuestos. Bueno, esa es otra historia que pocos comentan, ¿no? La de Tupac Amaru, ¿no? Tupac Amaru Ujú. hizo hace una revolución básicamente por una cuestión de carácter tributario, porque él era un Claro, transportista, y además él era un realista que no claro. aceptaba la construcción de este Estado ilustrado Borbón, ¿no? Centralizado, 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 ¿no? Que afrancesado. traían los Borbones de Francia, ¿no? Que Claro. ese fue, digamos, es la historia que no se cuenta de Tupac Amaru, ¿no? Para terminar, Víctor Andrés, bueno, hay una cosa más con respecto a lo que acabas de decir antes de finalizar. Es interesante lo que mencionas con respecto a Pardo, porque claro, en 1870 Perú tiene su primer presidente civil y no sé, yo lo comparo, por ejemplo, con una realidad que creo conocer, que es la realidad argentina, y entre 1870 y 1914, dependiendo la escuela histórica, ¿no? O 1930, Argentina experimenta su primer gran crecimiento económico que lo lleva a estar cerca de las principales potencias del mundo, ¿no? Es decir, mientras nosotros recién lográbamos entrar a lo que es la civilidad política con un presidente civil elegido de manera democrática, Argentina ya experimentaba su primera expansión económica importante. Em, yo quería hacerte una última pregunta con respecto a un término que tal vez vamos a discrepar, pero también es importante discrepar, porque si no sería todo muy aburrido. El concepto de jacobinismo. ¿Tú lo usas por alguna razón en especial? Porque yo le doy más un significado a partir de su contexto histórico, ¿no? Es decir, fue una etapa de la Revolución Francesa particular y que tiene que ver también con eh, explicar que las revoluciones y los grandes procesos sociales tienen inevitablemente, y no es porque uno lo desee, pero tienen una dimensión de violencia, ¿no? Ujú. Todas las revoluciones han sido violentas. Y nuevamente, no es que estemos haciendo culto a la violencia ni estemos invitando a que se ejerza la violencia, sino simplemente estamos haciendo una descripción sobre hechos que ya han ocurrido, ¿no? No, mira, las revoluciones acompañan, digamos, la violencia acompaña a las revoluciones, pero hay revoluciones y revoluciones. Mira, por ejemplo, déjame decirte algo, y creo que así podemos entender por qué es importante hablar de jacobinismo revolucionario. La gloriosa Revolución Inglesa de 1688 se hace, digamos, lo que produce es, depone a un rey católico, a Jacobo II, y pone un rey protestante. Pero se hace única y exclusivamente para preservar las instituciones que la sociedad había construido a lo largo de un proceso de evolución, a lo largo de un proceso de ensayos y errores, desde la Carta Magna, o sea, desde el siglo XIII, desde 1200 y picos. El Bill of, Para eso se el hace, Bill of para, Rights. claro, para eso se hace la gloriosa revolución, para preservar las instituciones. Mira, en el caso de la revolución de Estados Unidos, la revolución de Estados Unidos se hace por una sola razón, Una para cuestión, preservar las instituciones. una cuestión tributaria también. No querían No, pagar. no, claro, pero cuando se dice tributaria, uno habla de derechos de propiedad. Ojo, el concepto tributo esconde
los derechos de propiedad. Y de La representación revolución, política en realidad también, ¿no? Porque claro, ahí había bueno, una también. cuestión de, por el peso que tenía Estados Unidos, querían tener una mayor representación política en el Parlamento, ¿no? Y bueno, y viene el tema del, este tema del barco del té, ¿no? Que es el Claro. hecho que desencadena luego la... El Boston Tea Party, Así sí. es. Bueno, mira, pero la revolución en Estados Unidos se hace para preservar la evolución social histórica de los Estados Unidos desde la llegada del Mayflower hasta ese momento. La relación con la corona británica era una amenaza a la vida institucional de la sociedad. Es decir, y esto no lo digo yo, lo dice de Tocqueville. De Tocqueville en Democracia en América se sorprende por el nivel de organización de los estadounidenses, de abajo hacia arriba. Incluso tiene una frase que es realmente aleccionadora, ¿no? De Tocqueville dice, los municipios de Estados Unidos le prestan a la Gran Unión sus funcionarios. En Francia, el Estado central francés le presta a los municipios sus funcionarios, dice de Tocqueville. En Estados Unidos, lo único que es reingeniería institucional es la Unión Americana, es la presidencia y la convención y el Congreso. Pero la gran estructura de los Estados Unidos, de esa gran república, viene de abajo hacia arriba y es un proceso que respeta la evolución histórica. ¿Qué pasa con la revolución en Francia? Y acá déjame, ¿qué pasa con la revolución en Francia? Los jacobinos, que es el ala izquierda de la revolución francesa, llevan este racionalismo, son los primeros leninistas, podrían decir. Lo que pasa es que el leninismo no es sino la sistematización del jacobinismo revolucionario, Es, ¿ya? digamos, una forma de jacobinismo, si queremos. Claro, claro. Los jacobinos llevan la teoría, el racionalismo a la práctica a través de la revolución y arrasan con todas las instituciones existentes. No solamente arrasan con el rey, con las corporaciones, con los burgos, cambian hasta los calendarios, los pesos y las medidas. Por eso Francia tiene 14, 15 constituciones hasta ahora. Perú tiene 12. ¿Sabes cuántas tiene Venezuela? 25. Ahí nació el constitucionalismo revolucionario. En 1811, antes que la Constitución de Cádiz, nace la Constitución Federal de los Estados Unidos de Venezuela, imitando a la Constitución de Estados Unidos. Tiene 25 constituciones. Bolivia tiene 19, Perú tiene 12. Ujú. Chile y Colombia tienen entre 10 y 8. Imagínate, Estados Unidos tiene una, y Inglaterra no, y el Reino Unido no tiene ni una. Yo lo que creo es que con respecto al jacobinismo, para mí el jacobinismo es un punto de arribo, no es, para ti es un punto de inicio. Para mí voy a explicarlo de repente y también para ir terminando. Eh, Tu concepción del jacobinismo es que existe una élite radicalizada que quiere hacer una reingeniería de la sociedad y utilizando muchas veces la violencia, la fuerza. Es la teoría del centralismo democrático. Tú mencionabas a Lenin, correcto. Para mí, más bien, y tal como yo entiendo de la Revolución Francesa, el jacobinismo es una etapa en la cual Francia, recordemos que Francia, cuando se produce la Revolución Francesa, en sus primeros actos, ¿no? La toma de la Bastida, el rey que es llevado de Versalles a las Tullerías, el juramento de en la sala de la pelota, los primeros actos de la Revolución Francesa y que luego conducen al juicio político del ciudadano Luis Capeto. Todo esto luego genera que Francia sea un país en guerra con todos los países con los que colindaba, porque habían enjuiciado y ejecutado un rey que era seguramente pariente de los reyes de los países que colindaban. Entonces, esto podía tener un efecto dominó. Es decir, si los franceses se atrevieron a decapitar a su rey, los prusianos, los austriacos, eh, entraron pues en Claro. pánico. Entonces, les hicieron la guerra. Entonces, la parte Ujú. gloriosa de la Revolución Francesa creo que es esa. Es la parte donde el pueblo decide
organizarse y podríamos hacer el símil con la Revolución Rusa, Claro, con mira, el ejército, mira, con el ejército rojo, ¿no? Digamos, es la claro, parte donde, sí. mira, es que la revolución en Pero no he Francia, terminado de explicar todavía. Quería llegar a al ver, a ver, punto, a ver, quería llegar al punto para ver si podemos coincidir o tenemos una visión distinta del concepto. Pero ese proceso se va radicalizando, evidentemente, por cuestiones endógenas y exógenas. Entonces, ante la invasión de potencias extranjeras y frente a la cuestión interna de una anarquía, de un desorden, evidentemente requieres un gobierno fuerte. Entonces, los moderados dejan de tener poder, los girondinos, ¿no? Dejan de ser importantes y los jacobinos, que son la facción más radicalizada, estamos hablando de que los moderados, que no eran moderados en ese momento, que eran eran muy radicales, Marat, Danton, Saint-Just, en ese momento eran muy radicales, dejaron de ser radicales porque habían más radicales que ellos. Robespierre, por ejemplo, ¿no? Y Robespierre los acusaba a ellos de tibios. Hay una película muy interesante, claro, eso es ficción, pero retrata muy bien la historia, ¿no? Que es esa película sobre Danton con Gerard Depardieu, es muy buena, ¿no? Y ahí te das cuenta que los que en un momento eran los radicales, en otro momento eran los conservadores y habían más radicales que ellos. Yo creo que el jacobinismo nace en ese proceso. no, pero ese es el jacobinismo. O sea, el jacobinismo tiene una característica. Mira, tú para arrasar el pasado necesitas una utopía. O sea, necesitas del... eh, esto no tiene, esto es filosofía, no es tanto el análisis histórico de la revolución en Francia, ¿no? Mira, tú para arrasar el pasado, para cancelar el pasado y pretender construir el futuro sin nada del pasado, necesitas una utopía, necesitas el concepto de revolución, necesitas el concepto de que la utopía, la reingeniería institucional, es un nuevo paraíso, es un nuevo cielo, es un paraíso profano. Entonces, porque sin ese aliento revolucionario, es bien difícil cancelar el pasado, ¿ya? ¿Ya? Es bien difícil cancelar el pasado. Entonces, pero para tú hacer esa reingeniería del pasado, necesitas la violencia, la revolución y el terror. Entonces, cuando se desata un proceso jacobino, ¿no? Mira, quienes la inician generalmente terminan ejecutados, como Robespierre, como, como Trotsky. Trotsky fue un jacobino, inició el terror en la Unión Soviética, ¿no? Y luego ese terror se volvió contra él. Beria, otro. Entonces, es la misma historia. Lo que yo te quiero decir desde el punto de vista filosófico, que el jacobinismo revolucionario es una teoría y práctica que explica la revolución en Francia, que explica las revoluciones hispanoamericanas con dosis mayores o menores de violencia, que explica la revolución bolchevique, que explica la revolución nazi, que explica la revolución china, que explica la revolución de los proyectos bolivarianos en América Latina, que explica hoy el progresismo, porque el jacobinismo revolucionario pretende hacer una reingeniería de la sociedad y de las instituciones. El progresismo quiere hacer una reingeniería del lenguaje, quiere hacer una reingeniería de la familia, quiere hacer una reingeniería de la propiedad y de los juicios y de los valores morales que construye una sociedad. O sea, estamos ante En- un jacobinismo progre, digamos. claro, pero igual tiene esa misma matriz filosófica. Por eso tú ves a los progresistas con esa actitud cancelatoria del diferente o del pasado. El jacobinismo es la fuente, es el principal motor y es el principal combustible del totalitarismo de la modernidad, ¿no? Entonces, lo que yo estoy planteando, lo que trato de plantear en este pequeño texto, sobre todo en la primera parte, es una reflexión filosófica sobre este fenómeno, ¿no? Sobre este fenómeno
Y la única manera, digamos, de enfrentarla es aceptar que así como la razón, o sea, nadie está negando la razón. El racionalismo es muy importante. Finalmente, las reformas que hacemos vienen de la razón, del raciocinio, pero tenemos que aceptar que hay otras fuentes del conocimiento y de la sabiduría, la evolución social, las instituciones, la historia, las tradiciones. Y si esas fuentes las combinamos con la racionalidad, bueno, vamos a producir la Unión Americana, ¿no es cierto? La Unión Americana, por ejemplo, es una combinación de eso. Es el respeto a la evolución social desde el Mayflower y ellos construyen la Unión Americana, el Estado federal, como un producto racional, ¿no es cierto? Igual en la Revolución Inglesa se combinaron esas cosas. Si en el Perú, por ejemplo, hubiéramos respetado la República de Indios, ¿no es cierto? ¿No? Y hubiéramos empezado un proceso lento de evolución, ¿no? Hacia un sistema republicano moderno, no sé hacia dónde hubiéramos evolucionado, quizás a una monarquía constitucional, a un sistema. Una monarquía constitucional también es un sistema republicano. Se hubiera construido los Estados Unidos del Sur aquí, porque ese jacobinismo revolucionario, por ejemplo, ha impedido construir los Estados Unidos del Sur. En Sudamérica había más unidad que en el norte para construir los Estados Unidos del Sur. Este, en fin, ¿no? Esa es la idea de la reflexión sobre el jacobinismo, José Mario. Sí, y con eso terminamos. Yo lo que creo es que hay momentos de jacobinismo. No creo que... puede ser, no lo descarto, que haya un grupo, una vanguardia, digamos, radicalizada, que quiera tomar el poder y realizar estos cambios que tú mencionas. Pero yo creo que hay etapas dentro del proceso histórico en donde se vive un proceso de radicalización política y aparecen tendencias jacobinas. Yo tengo esa impresión. Porque, por ejemplo, lo que pasó en Chile, lo que pasó en Argentina, eh, con Pinochet, con las juntas militares, estos gobiernos entrarían dentro de tu concepto de jacobinismo, por ejemplo. Es un jacobinismo no de izquierda, no es progre, pero es jacobinismo. No, o sea, ¿Qué sería? ¿Cómo sí, lo calificarías si no? no me atrevería a hacer calificaciones, yo solo déjame No, decirte como que, concepto. Digamos, ¿aplicarías el concepto de jacobinos a Pinochet y a los gobiernos de las juntas militares en Argentina? pero por supuesto, digamos, Fujimori es un jacobino, ¿no es cierto? Fujimori es un jacobino, o sea, eh, en Pinochet es más, tiene que ser más matizado, ¿ya? Porque, digamos, Pinochet es casi, requiere el mismo análisis que el caso de la Guerra Civil Española. Allende no era el bueno, él era un proyecto soviético. Estaba organizando soviets, tenía un brazo armado, había toma de tierras, toma de Y es fábricas. gracioso porque la izquierda más bien dice lo contrario. La izquierda dice que Claro Pinochet que sí. no era un Ah, revolucionario y justamente por ah, no ser no, revolucionario, eso dicen los cubanos. Tú sabes que hay una, no, la ahora, famosa visita de Fidel a- claro, hay investigaciones que señalan que Pinochet, tú sabes que Allende estaba gobernando por decretos, él fue elegido por el Congreso, entonces sí, no la tenía democracia mayoría para cristiana ejercer. lo ayudó. Claro, No, entonces, no pudo ganar con la cantidad claro, necesaria y tuvo que pasar por el Congreso, ¿no? él gobernaba por decretos y la Unión Popular tenía varias alas, pues, ¿no? Y tenía hasta un brazo armado la Unión Popular y las tomas de tierras, las tomas de fábricas. Entonces, cuando Pinochet da el golpe o el pronunciamiento institucional acatando una decisión de la Corte Suprema de Chile que decía que el gobierno de Allende se había puesto, era inconstitucional, ese es el término que utiliza, ¿no? Cuando Pinochet da el pronunciamiento, ¿no es cierto? Hay una investigación, en las últimas versiones señala que Pinochet le ofrece a Allende un exilio en Cuba o en la Unión Sí, Soviética. sí. Sí, ¿Y sabes qué Allende sucede? Allende no acepta. Sí, No,
La versión esta dice que Fidel lo manda a ejecutar porque la guardia Mm. personal de Pinochet, Era, la guardia, había eran gente, cubanos eran cubanos. y lo La manda a famosa, ejecutar. tiene un nombre, los amigos, tiene un nombre, los amigos de Allende, tenían un nombre, eran Claro, como una especie mira, de escucha, guardia hierro claro, sí. claro, entonces los cubanos lo ejecutan porque necesitaban un mártir por medio siglo. Y efectivamente, el cálculo, si esto es cierto, el cálculo de Es Fidel. muy siniestro lo que dices. Ah, no, pero que no te extrañe, mira, Camilo Cienfuegos, el jefe, el líder de la revolución junto a Bueno, Fidel, una de las hijas de Allende se exilia en Cuba y extrañamente dicen que se suicida, ¿no? O muere en Cuba. Se lanza de un edificio. Esto no podría, se sabe. esto No, podría pasar. pero yo, Y o sea, estaba casado con un militar que estaba dentro de la guardia de mira, un grupo de amigos escúchame, del presidente, ¿no? lo de Cuba es bien siniestro en América Latina. Camilo Cienfuegos, que se opone al fusilamiento de Huber Matos, era el otro gran jefe de la revolución, probablemente tenía más predicamento popular que Fidel en las masas cubanas. Su avión desaparece y nunca se encuentra cuando va a entrevistarse con Huber Matos. Che Guevara, El Che Che Guevara. El Che Guevara, Guevara es. ¿no? El Partido Comunista cubano, el Partido Comunista boliviano le da la espalda, ¿ya? Lo aísla, ¿ya? Lo aísla. Y Fidel publica una carta que lo obliga, luego del Congo, a Che Guevara a irse a Bolivia, a acelerar su foco guerrillero en Bolivia. Y prácticamente Che Guevara es abandonado por el comunismo latinoamericano. Entonces tú miras a los grandes mitos, porque en Cuba Camilo Cienfuegos todavía sigue siendo un mito, ¿ah? Se echan flores el día de su muerte a los ríos, ¿ya? Tú miras a los tres grandes mitos del régimen cubano y es estremecedor. Es que es la Tenemos misma que, historia de la Unión Soviética. tenemos que Es la terminar, misma. mi estimado Víctor Andrés. Yo quisiera comprometerte en otra ocasión porque me gustaría seguir conversando de estos temas. Hemos encontrado, creo, un nicho interesante para conversar sobre Mm. las traiciones dentro de la izquierda, ¿no? Eh, y los falsos mitos, ¿no? Sí, pues, Y las lecturas interesadas que se hacen sobre el legado de determinados hombres, ¿no? Por ejemplo, hemos mencionado el caso de Allende, ¿no? ¿Cómo se lo lee Allende, ¿no? Mártir, tibio, cobarde, héroe. Es complejo, es complejo, pero creo que tenemos que seguir hablando de estos temas, ¿no? Creo que ayudan a de acuerdo. esclarecer las figuras históricas y además para que la gente tenga herramientas para poder analizar mejor lo que sucede ahora viendo lo que pasó en el pasado, ¿no? Eso sigue siendo De vigente acuerdo. todavía, ¿no? Si no entendemos nuestra historia, no vamos a estar preparados para vivir en la actualidad, ¿no? Se van a repetir los mismos errores. Víctor Andrés, para mí ha sido un enorme gusto esta vez entrevistarte. Y creo que el libro va a generar un aporte importante en la discusión sobre estos temas. Y yo ya lo he leído, Víctor Andrés ha tenido la cortesía de enviármelo en formato digital. Lo he leído, me parece muy interesante, yo lo recomiendo. No es un libro fácil, por cierto, tengo que también ser objetivo en ese sentido. Tiene una densidad filosófica que los que no están acostumbrados a leer filosofía seguramente les va a costar un poco, pero se aprende. Víctor Andrés, no sé si tienes algo más que decir. Yo agradecerte No, por muchas tu tiempo. gracias. Mu- Muchas gracias, José Mario, infinitamente agradecido. Es bien difícil tratar estos temas en la media, ¿no? Generalmente se tratan en artículos o papers de journals, ¿no? Pero te agradezco infinitamente. Este, muy importante para la reforma cultural del país, ¿no? Te Te mando un agradezco. fuerte abrazo y nuevamente, no sé si puede mostrar el libro. Hemos estado con Víctor Andrés Ponce, Sí, que sí, acaba de sacar su libro sí. Contra Revolución en los Andes. Los invito a que lean el libro publicado por la editorial de la Universidad San Ignacio de Loyola. Gracias, Víctor José Andrés, te mando Mario, un fuerte gracias. abrazo. De igual manera.